Muy bien, hermanos. Un gusto en saludarles, un gusto en poder estar aquí en la casa del Señor. Vamos renovando caras cada semana, ¿cierto? Algunos vienen, otros se van, pero el Señor es bueno, nos permite estar en este tiempo también estudiando su palabra. Y hoy, bueno, ya tenemos la tercera clase de mayordomía y vamos a tomar un tema sumamente importante, pero antes... Y bueno, espero que los que hayan salido de vacaciones o se hayan perdido alguna, puedan estar viendo también las clases también en YouTube para ir repasando y ir aprendiendo también y que no queden también un poco perdidos. Aquí está el repaso de todo lo que hemos visto hasta la fecha, antes de iniciar el tema de hoy, pero principalmente es que el Señor es el dueño y nosotros somos los mayordomos, ya lo hemos visto muchas veces también. Ahí están los pasajes, memorizamos Salmo 24.1, ¿cierto? Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, o su plenitud, el mundo y los que en él habitan, ¿cierto? Y vimos también una cosmovisión correcta que debemos tener ante la vida y que también afecta nuestra mayordomía, ¿cierto? Una cosmovisión que el Señor nos ha dado correcta en su palabra y nos ha dado mandatos desde el inicio, un mandato espiritual, social y cultural, a tener una relación íntima con Él, a tener también, a crear familia, a tener hijos, nietos y también amigos, relaciones, llevar el Evangelio no solamente a nuestro hogar, sino desde nuestro hogar hasta los confines de la tierra, y también un mandato cultural, ¿cierto? A desarrollar todos los dones, habilidades que Dios nos ha dado para su gloria. Para su gloria. ¿Ok? ¿Y quién se acuerda de lo que vimos en la clase anterior? El trabajo. ¿Qué aprendimos sobre el trabajo? ¿Ok? ¿Y qué es un trabajo? ¿Es algo que simplemente depende de un contrato? Es una labor. ¿Sí? Por lo tanto, una ama de casa, una persona que está criando hijos, alguien que está haciendo una labor, aunque no le paguen, está trabajando. Entonces Dios se agrada de que trabajemos, ¿cierto? Que el trabajo es bueno, no es malo, no es una maldición del mundo, como hablábamos la semana anterior, una maldición de Dios para nosotros, para vivir en este mundo, sino que es bueno. Obviamente fue corrompido por el pecado y tiene también sus efectos en nosotros, que nos va a costar también el sudor de nuestra frente. Debemos trabajar, y no solo trabajar, sino trabajar bien, porque el cristiano transmite la imagen de Dios en este mundo como un trabajador. Y el Señor Jesús dijo que su Padre trabaja y Él también trabaja. Hasta el día de hoy el Padre sigue trabajando y el Señor Jesucristo sigue trabajando. El Señor Jesucristo está aquí, trabajando en nuestros corazones. Entonces vemos que el trabajo es algo bueno, es algo que viene del Señor, y también vimos para qué servía, ¿cierto? El trabajo es una forma de adorar a Dios y también sirve para todo lo que está ahí, para sustentar nuestro hogar, nuestra familia, para ahorrarlo, invertirlo, para pagar nuestros compromisos, ser generoso también con los necesitados y también para disfrutarlo, ¿cierto? No todo es para pagar deudas, impuestos y todo eso, sino también para disfrutarlo nosotros. Y obviamente para sostener también la obra de nuestro Señor. ¿Sí? El Señor nos da el trabajo y nos da ese resultado de ese trabajo también para también ser fieles en estas cosas que Él nos va a mandar en su palabra. Por lo tanto, miren lo siguiente. Esto es lo que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Y bueno, sin la clase de hoy no podríamos hacer un buen presupuesto, así que por eso hoy día vamos a comenzar con una clase en particular, pero Dios nos ha dado el dinero o los bienes o los recursos para invertirlos o gastarlos en todas estas cosas, ¿sí? Para nuestro sustento, para ofrendar al Señor, para ahorrar, ¿cierto? Prever para el futuro, para dejar herencia hasta nuestros nietos, dice la palabra, para pagar compromisos. Todos nosotros tenemos algún compromiso que pagar en nuestra vida, para compartir con los demás, con los que tienen necesidad, con el pobre, etc. Y también para disfrutar.
Lo que quiere decir, hermanos, que si no estamos cumpliendo alguna de estas, ¿ya? Hay unas más importantes que otras, obviamente, que son prioridad, pero si, por ejemplo, nuestro sustento, nuestro dinero no nos alcanza para cubrir las necesidades de nuestro hogar, no estamos siendo buenos mayordomos. O si todo nuestro sustento, nuestro dinero no nos alcanza para ofrendar a la obra de Dios, no estamos siendo buenos mayordomos. Estamos administrando mal nuestro dinero. Y si tampoco tenemos para compartir con el necesitado, ni tenemos para ahorrar también para el futuro, que es un principio de sabiduría, que a veces, después lo vamos a ver en la próxima clase a más detalle, tampoco estamos administrando bien, ¿sí? Obviamente hay circunstancias, a veces se va a poder más, a veces menos, pero debiéramos esforzarnos en cumplir a cabalidad o la mayoría de estos aspectos que estamos viendo aquí. Dice, obviamente, 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que el que no provee para los suyos, especialmente para los de su casa, es peor que un incrédulo. Entonces vemos que a veces pasa de que se da una ofrenda tan grande para la iglesia, y he conocido, yo sé que ustedes han conocido gente así, que ofrenda tanto para la obra de Dios, lo dieron todo, pero su casa está sin pan, está sin sustento, y eso también desagrada a Dios. O viceversa, todo el sustento es para ellos y la casa de Dios está sin recursos y también es pecado y también no le agrada al Señor. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en consideración todas estas cosas. Necesitamos administrar bien nuestros recursos y al menos distribuirlos en estas cosas. La próxima semana vamos a hablar de porcentajes recomendados. No hay una ley, cada familia es diferente. Unos van a necesitar más porcentaje para su sustento, otros van a poder compartir más con el que tiene necesidad, otros van a poder compartir menos, pero vamos a ver hoy que eso no es lo que le importa a Dios, sino que es algo totalmente diferente. Y es lo siguiente, las ofrendas, ¿sí? ¿Qué es la ofrenda? ¿Alguien que me pueda responder esa pregunta tan difícil? ¿Qué es la ofrenda? Un sustento para la iglesia. Digan, como ya lo hemos hablado anteriormente, digan lo primero que se le viene a la mente, porque así podemos corregir nuestra cosmovisión. ¿Sí? Lo primero que se venga a la mente, ¿qué es la ofrenda? A veces se piensa que es como lo que uno echa solamente, digamos, al bolsito de la... Ya lo que uno echa ahí en el ofrendario, ¿sí? ¿Sí? Lo que Dios nos da, es de eso ofrendamos nosotros. ¿Sí? Pero ¿qué significa la ofrenda realmente? ¿Qué es? La ofrenda es un acto de adoración que nos permite entregar parte de lo que recibimos. O sea, lo ideal sería todo, pero entregamos, pero ya sea dinero, tiempo, todo lo que administramos, devolver en parte lo que el Señor nos ha dado. Ok. ¿Algo más? Que aparte de adoración, está súper bien. Es adoración. Algunos ven la ofrenda como un impuesto a veces, ¿cierto? Como, no, yo soy miembro de la iglesia, entonces tengo que sí o sí dar este porcentaje, ¿cierto? ¿Es acaso un impuesto la ofrenda? ¿Alguien de aquí le ha exigido un monto específico? Siempre son voluntarias, ¿cierto? Entonces, aparte que es adoración, también son voluntarias. Es dar de una forma voluntaria. Básicamente, ofrendar es dar. Y dar es amar. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa es la ofrenda más grande que podemos conocer, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que ofrendar es dar, es adorar a Dios, es entregar de lo uno, despojarse de sí mismo, como hizo el Señor consigo mismo, para beneficiar a otros. ¿Sí? Eso es ofrendar. Y hoy en día en el mundo cristiano existe mucha confusión en cuanto a las ofrendas. Y surgen estas preguntas. ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Sí? ¿Cómo debemos ofrendar? ¿Qué es el diezmo? Que también hay mucho debate desde hace mucho tiempo con este tema. ¿Qué es el diezmo? ¿Y debe el creyente diezmar realmente? Entonces quiero que
veamos realmente estas preguntas, las vayamos respondiendo, pero para responderlas debemos entender esto, que en la Escritura existen dos clases de ofrendas. Las ofrendas obligatorias y las ofrendas voluntarias. Eso es todo lo que vamos a encontrar en las Escrituras. Obviamente, mucho más complejo de lo que lo digo, pero yo lo estoy trayendo de una forma muy simple, ¿ya? Habían ofrendas que eran obligación de parte de Dios, las demandaba, y otras que eran voluntarias. Las voluntarias eran por agradecimiento, era por el perdón en general, era por tener paz con Dios o después de cumplir algún voto. Habían 3 ofrendas en el Antiguo Testamento que eran voluntarias. No había una imposición por hacerlas, pero la gente iba y las hacía porque quería adorar al Señor. Pero estaban las obligatorias, que eran por el pecado. Que esa Dios la demandaba porque sin sangre, ¿cierto? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y no podemos tener comunión con Dios si no hay perdón de pecados. Entonces esas eran obligatorias, eran sacrificios, ¿ya? Sacrificios delante del altar. Pero quiero que ustedes me ayuden a tener una panorámica general, grande, amplia, de lo que son las ofrendas y los diezmos, y para eso voy a solicitar su ayuda a buscar todos estos pasajes que están acá. La mayoría está en Génesis, así que no nos vamos a perder mucho en la Escritura. Vamos a decirlo con nombres para que no nos quedemos atascados, porque esta clase tiene que ser un poquito más fluida, ¿ya? Hermano Luis, ¿podría buscar Génesis 4? Hermano Frank, ¿puede buscar Génesis 8:20? Pastor Ricardo, ¿puede buscar Génesis 12:7? Génesis 13. A ver, ¿quién puede ser? Hermano Roberto. ¿Sí? Génesis 13:18. ¿Sí? Alguien que busque Génesis 14:20. Hermano Samuel. Génesis 14:20. Génesis 28, 20 al 22. Pastor Daniel, ¿lo puede leer? Génesis 41:34. Hermano Boris. Génesis 41:34. Y aquí, hermano Cristian, el último, Génesis 47, versículos 20 al 24. Ahora, todos nuestros hermanos van a leer, pero más que leer, prestemos atención a lo que dice y lo que el Génesis nos va revelando en cuanto a las ofrendas, ¿ya? Así que partamos por Génesis capítulo 4, la primera ofrenda que encontramos en la Escritura. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ok, encontramos aquí una ofrenda, la ofrenda de Abel que todos conocemos, que fue rechazada también la ofrenda de Caín, porque no era lo que Dios había enseñado desde el principio. Vemos que en realidad el primer sacrificio fue cuando el Señor vistió con pieles a Adán y Eva. Y desde ahí seguramente fue enseñado, ¿cierto?, la forma de agradar a Dios también, de poder tener comunión con Él. Y esta es la primera ofrenda, ¿cierto? Es una ofrenda que es voluntaria. No hay ninguna regla aquí de que sí o sí tenían que cada día de la semana o cada día del mes o cada 3 meses dar esta ofrenda, sino que eran voluntarias que traían al Señor, ¿sí? Génesis 8:20. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ok, esta es otra ofrenda. Holocaustos también se refiere a una ofrenda. Los patriarcas hicieron mucho esto, levantar un altar y dar una ofrenda, ¿sí? Lo vemos en el ejemplo de Job también, que no lo mencionamos acá, está en el mismo tiempo. Job cada día se levantaba y daba una ofrenda al Señor, pero era un holocausto, era una ofrenda por si ellos habían pecado, el pecado general, una ofrenda voluntaria, sin ninguna imposición, que salía puramente de su corazón, ¿sí? Acá vemos lo mismo con Noé. Leamos Génesis 12, 7. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo:
a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Lo mismo, Abraham también, después de recibir la promesa del Señor, en gratitud, voluntariamente, levanta un altar y ofrenda al Señor. Ya no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo porque venía de un corazón agradecido, entregado, consagrado al Señor, como decíamos, como adoración. También Génesis 13, 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el Simar de Mamre, que está en Herón, y edificó allí altar a Jehová. Okay, lo mismo también, Abraham sigue adorando al Señor de forma voluntaria. Ahora viene el 14, 20. Amén. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, aquí ya aparece algo diferente, ¿cierto? Ahora se menciona la palabra diezmo. ¿Ya? Esta es la única vez, entre paréntesis, que Abraham dio esta ofrenda, ¿cierto? Que era el 10%. Después de que Abraham desarrolló esta guerra, él recoge el botín y se le encuentra en el camino el rey de Sodoma y también de Salem, quien es Melquisedec, rey de Salem, y lo bendice. Y y Abraham le da el 10%, que es las primicias. También se puede entender cuando uno lo estudia con hebreos. Él le dio las primicias, la mejor parte del botín, lo que estaba arriba, lo que tenía más valor, lo tomó, que era aproximadamente la 10ª parte, y se lo entregó a Melquisedec. Entonces vemos por primera vez el término diezmo. ¿Ya? Diezmo. Ahora, repito, esto fue voluntario, esto no es que Dios le mandó a Abraham a que diera el 10%, ni tampoco vemos que cada mes Abraham volvía a Salem a darle el 10% a Melquisedec, ¿ya? Es algo puntual, adoración puntual delante del Señor con este botín que era grande en pertenencia. Entonces ahora nos toca el 14, 20, 28, sí, ahí está, 28, 20 y 22. ¿Quién era? Entonces Jacob hizo un voto, diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, te daré el diezmo. Esta es la segunda vez que se menciona el diezmo y ahora es con Jacob. Pero esta vez no es tan correcto, no es tan lícito lo que está haciendo Jacob, porque lo que está haciendo está tratando de sobornar a Dios. Le está diciendo, ese es el sentido ahí, le está diciendo: si tú me bendices, si tú realmente me das esto otro, yo voy a hacer esto otro, y te voy a dar siempre el diezmo. ¿Ya? No vemos registro de la Escritura tampoco de que él nunca le dio el diezmo, ¿ya? Pero Jacob, siempre como con ese perfil engañador, estaba tratando de sobornar a Dios, ganar su favor a través de estas recompensas también, ¿ya? Entonces esta es la segunda vez que se menciona y no es tan buen ejemplo también para seguir, ¿sí? Pero ahora entramos en Génesis 41, 34, hermano Boris. Dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quite la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Ok, ahora nos encontramos con José, el hijo de Jacob, en Egipto, después de que Faraón tuvo los 2 sueños, ¿cierto?, que le atormentaban y no podía dormir. Él le interpreta el sueño y le da su consejo lleno de sabiduría de parte de Dios, y le dice que van a venir 7 años de abundancia y después de escasez, y le dice que durante esos primeros 7 años aparte la 5ª parte. ¿Esto cuánto es? 20%. ¿Sí? O sea, si un egipcio ganaba 1 millón de pesos, imaginemos, eran 200.000 pesos para entregárselo a Faraón. ¿Ya?
Esto más que ofrenda es un impuesto. Es lo que nosotros también hoy hacemos con nuestro impuesto, ¿cierto? Le pagamos al faraón para que administre y el país funcione bien, ¿sí? Esa es más la figura. Le pide que la quinta parte sea retenida, obviamente para poder subsistir en este tiempo que va a venir de pobreza. Y por último, Génesis 47, hermano Cristian. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración de Faraón que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: He aquí, os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón, y las 4 partes serán vuestras para sembrar la tierra y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. Ok, aquí ya han pasado los años. Fue tanta la pobreza en Egipto que José terminó comprando todas las tierras de los egipcios, pasando a tener el dominio completo Faraón. Fue tanta la pobreza, el hambre, que tuvieron que comprarle y darles granos, ¿cierto?, a cambio, porque no estaba alcanzando. Y aquí sigue el mismo principio. Aunque ya vendieron sus tierras, ellos iban a trabajar, pero iba Faraón a retener su 20%, ¿cierto? Iba a continuar eso. Y el 80% quedaba para ellos, para sus familias, sus pequeños, como dice ahí, para sus niños. Entonces vemos que esto es más un impuesto, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos un impuesto. Y entendiendo esos dos conceptos, ofrenda, impuesto, podemos ir a Éxodo, donde están las ofrendas obligatorias, bueno, también las voluntarias, que lo vamos a ver después. Pero ¿cuánto era el diezmo? ¿Creen que realmente era un 10%? No era un 10%. Miren, ¿para qué se usaban las ofrendas en la teocracia del Señor en este tiempo? Un 10% de los ingresos de los israelitas, Levítico 27:30, era para los levitas, para el mantenimiento de ellos, porque ellos no tenían herencia. Era su sostén, ¿ya?, para comer, para vivir, y eran muchos, no eran 5 o 10 familias, eran muchos. Entonces el primer diezmo era para ellos, era para darle el sustento a los levitas. Ellos ejercían como, por un lado, ejercían como sacerdotes y también como líderes o gobernantes de la nación, ¿sí? Segundo, había un diezmo de las festividades, otro diezmo, o sea, otro 10% en Israel para todas las fiestas que ellos hacían, y hacían las fiestas en grande. Entonces, diezmaban y todas las cosas que hacían, ¿cierto? Todos los eventos, si los podríamos llamar así como en nuestro lenguaje más actual, todos los eventos que ellos hacían, como esos eventos que hace la municipalidad a veces, pero estos eran más grandes, ¿cierto? Eran por orden del Señor además, y también eran tipos de Cristo, que es otro tema. También se recogían diezmos para estas festividades. Entonces, hasta ahora el israelita pagaba un 20%. Pero había otro diezmo, un diezmo, se le llama el diezmo de los pobres, o a los pobres. Y esto era cada 3 años, no anualmente. Cada 3 años se recogía también un diezmo que era para los extranjeros, huérfanos y viudas, para todos los necesitados. Ahí están las citas también, Deuteronomio 14:28. Entonces, eso anual, si lo ciframos, nos va a dar un 23,3%. Seguro. Ese era el diezmo, el 23% de un israelita. Pero realmente en la práctica llegaba a un 30%. ¿Por qué? Porque el Levítico 19, ahí está la cita,
nos enseña de que no podían cegar hasta lo último. O sea, quien tenía sus tierras o su negocio no podía ir y cosechar hasta lo último de su tierra. Tenía que dejar los bordes, lo último de su tierra, para el pobre y el necesitado. Y además, todo el fruto que se caía también quedaba para todos los que estaban más vulnerables. Entonces, ahí hay otro porcentaje no considerado tal vez en registros, pero que obviamente se daba al Señor. Y además tenían acá un descanso de la tierra. Cada 7 años tenían que hacer descansar la tierra y obviamente ahí también había recursos que la gente seguía comiendo, ¿cierto? La gente seguía alimentándose, pero se paraba ahí también, se le daba descanso a la tierra. Entonces, en estimado, realmente lo que ellos pagaban anualmente o mensualmente era un 30%. ¿Ya? Ese es el diezmo. Hay mucha gente que pelea el diezmo y bueno, eso debieran dar los que creen en el diezmo. Un 30, al menos un 23,3%. ¿Ya? Pero con lo que hemos visto recién, ¿esto realmente es una ofrenda? Claro que sí, es un tipo de ofrenda para dar a los demás, pero más que una ofrenda es un impuesto. Porque era para el sostenimiento de los líderes, los levitas, ¿sí? Era para las festividades que se hacían, ¿cierto?, de forma más nacional, y también una especie de ayuda social para todos los que están vulnerables en el país, ¿sí? Entonces, ¿qué realmente era el diezmo en el antiguo pacto? Aquí que estamos viendo en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, cuando estaba el pueblo de Israel, estaba el tabernáculo, hasta el templo. ¿Qué era el diezmo? Una contribución a la nación, un impuesto, para que ellos pudieran servir en lo que tenían que servir, para que se pudiera desarrollar las festividades y tener recursos, ¿cierto?, para proveer también para todas estas cosas, para todas estas personas. ¿Okay? Y eso lo mandó Dios. ¿Okay? No es malo. Por eso el Señor después en Romanos capítulo 13 nos va a decir que tenemos que pagar nuestros impuestos, porque es justo. Aunque a nosotros no nos guste el gobernador, aunque no nos guste el presidente, o no nos guste que quieran subir la AFP, es impuesto. Y a veces Dios lo usa también para disciplinar, para hacer su voluntad también en medio de un país. Pero Dios lo estableció aquí. Y nosotros, espero, ¿no es cierto?, que la mayoría, cuando compramos, negociamos, trabajamos, paguemos nuestros impuestos. Y no está muy lejano a eso realmente. ¿Sí? Y una empresa en Chile hoy en día paga más que el 30% realmente. Paga hasta el 40% de sus ingresos en todo en impuestos. Entonces vemos que realmente esto que nosotros llamamos diezmo y que algunos pelean para que el diezmo se cumpla en la iglesia, no es realmente muy aferrado a lo que la Escritura nos enseña y es realmente un impuesto. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No quiero que se confundan y después dejemos pasar el tiempo. Ok, ¿seguros? Pero también estaban las ofrendas voluntarias. ¿Sí? A lo anterior no le sumamos las ofrendas voluntarias que ellos daban. Dice Éxodo 25, 1 al 2, el Señor habló a Moisés y le dijo, dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Esto es voluntario. Aquí no hay una imposición de que tú tienes que darme el 20% o el 30%, no, esto es voluntario. Le dice, de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. El Señor está hablando aquí de que Él va a demandar ofrendas de su pueblo. Y no tenemos que malentender esto. Ofrenda voluntaria no significa que yo escojo si doy o no. Dios demanda su ofrenda. Ya como lo vamos a ver a continuación, Dios demanda su ofrenda. Lo que quiere decir voluntaria es que de lo que Dios propone o de lo que usted propone en su corazón, dar. Un 10, un 15, un 30, un 50, un 90%,
dalo al Señor. ¿Ok? A cada uno en particular, individualmente, no va a ser igual nuestra ofrenda, ni lo era tampoco. Porque hay personas que tienen más recursos y pueden dar más, o hay otros que tienen menos y pueden dar menos, o hay otros que tienen menos y pueden dar más. Todas las circunstancias son diferentes. Tampoco significa que el que tiene más tiene que dar más. ¿Se entiende? Esto no tiene que ver con dinero o con número. Tiene que ver con un corazón agradecido. No tiene que ver con de qué color es el billete. Tiene que ver con su corazón. ¿Recuerdan la moneda que dio la viuda? Esa moneda era insignificante tal vez para los otros, para los ricos. Era una moneda de 10 pesos. Pero para el Señor fue una ofrenda tremenda. Que Él se agradó y fue un aroma hermoso para Él. Entonces no depende de la cantidad. Quiero que nos saquemos eso de la cabeza. No depende de la cantidad. Depende de nuestro corazón agradecido. Porque ofrendar es dar. Y dar es amar. Y ofrendar es cuánto amo yo a Dios. Y cuánto me amo yo a mí mismo. De eso se trata la ofrenda. Es voluntaria en ese sentido. Busquemos estos textos. Éxodo 35. Acá nace una ofrenda para el tabernáculo. Éxodo 35, versículo 4 al 10. Dice: Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que venga todo hombre hábil de entre ustedes y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces vemos cómo el Señor demanda su ofrenda para el tabernáculo. Todo este tabernáculo que vemos ahí salió de ofrendas de los israelitas que moraban alrededor del tabernáculo. Y entre ellos, estas ofrendas, habían todos estos elementos. Habían pieles, joyas, oro, plata. Y el Señor las reclama para sí. Las reclama para sí, pero no le impone una cantidad. No les dijo: tráigame en cada uno un lingote de oro. No. Les dio a elegir desde su generosidad. ¿Ya? Desde su generosidad. Traiga. Cada hombre hábil de entre ustedes, alguien generoso, alguien que realmente esté dispuesto a dar al Señor. Nos deja a nosotros esa elección. Y en Éxodo 36, una hojita más adelante, versículo 5, versículo 36, versículo 5 al 7, dice lo siguiente: y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que necesita para la obra de la construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento y dijo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así el pueblo dejó de traer más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Entonces vemos que esta ofrenda no fue menor, no fue de lo que me sobraba, a ver si me sobra un par de pieles, sino que el pueblo, Israel, realmente entendió la orden del Señor y ellos mismos evaluaron cuánto debían darle al Señor. Y para su sorpresa fue mucho más de lo que necesitaban. Eso es el resultado de un corazón generoso. Ese es el resultado de una iglesia generosa. Abundancia. Abundancia para la obra de Dios. Tanto así
Imagínense que ahí el hermano Claudio, que está a cargo de la finanza, diga, ya hermano, no ofrenden más porque tenemos suficiente dinero para comprarnos 100 aire acondicionados. No ofrenden más. Así tal vez era el corazón en ese tiempo. Había abundancia en la generosidad. Porque ellos entendían que estaban ofrendando a Dios, adorando al Señor, entregando lo que no era suyo, porque Dios es el dueño, para la obra del Señor en adoración. Y lo mismo encontramos en 1 Crónicas 29:9, que es cuando David también pide ofrendas al pueblo, y pasó exactamente lo mismo. La ofrenda fue enorme. El templo era mucho más caro en todas sus especies que el tabernáculo, que eran unas cortinas, tenía oro, tenía bronce, plata, sí, pero el templo era una cosa majestuosa y muy valiosa. ¿Sí? Los que saquearon el templo se llevaron un gran botín, porque había mucho valor en lo económico en el templo, ¿sí? Aparte obviamente de lo espiritual. Entonces vemos que estas ofrendas eran voluntarias. Y Dios demanda de que nosotros ofrendemos de voluntad propia. Acá no vamos a pedir que usted dé el 10%. Si usted quiere darlo, délo. Si Dios es adorado con el 10%, amén. Dios puede ser adorado con el 5% como con el 50%. De nuevo, no es un tema de cantidad, es un tema de corazón. Si usted entrega su 5%, y siente en su corazón, su espíritu le dice que ha sido mezquino, que ha sido codicioso con sus cosas, eso no va a agradar al Señor. Y si da un 50% y sigue siendo mezquino, o si lo sigue dando de mala gana, eso no agrada al Señor. No importa el monto, importa su corazón y lo que Dios le mueva a ofrendar, ya sean 5, 10 o 90%. ¿Hay personas que ofrendan el 90%? Sí. Que con su 10% tienen de sobra para vivir cómodamente, y que han entendido que todo lo que le pertenece es de Dios, lo dan sin problema, y no se quedan después pensando, pucha, ¿qué pude haber hecho con ese 90%? ¿Ya? Esa no es la actitud de la ofrenda. La actitud, vamos a ver que es mucho más profunda y mucho más demandante de lo que nosotros pensamos. No es solo una contribución, no es solamente un deber del cristiano, sino que demanda una profundidad espiritual en nosotros, una madurez espiritual. Entonces veamos lo que es la ofrenda en el Nuevo Testamento, ¿ya? O en el Nuevo Pacto, ¿ya? Porque estábamos hablando del Antiguo Pacto. Vimos que la ofrenda obligatoria de lo que vimos anteriormente era más que nada un impuesto, y ustedes ya pagan impuestos, no necesitan pagar de nuevo impuestos. A nadie le alcanzaría así. Y la ofrenda voluntaria salía de un corazón dispuesto. Esa es la ofrenda. ¿Okay? Ahora, en la iglesia en común, en general, tienen miedo de hablar de este tema, porque corren el riesgo, los que afirman el diezmo, de que la iglesia se quede sin recursos. ¿Y cómo vamos a hacer? Y si usted habla eso, van a entregar menos. Pero vamos a ver que es todo lo contrario. Debería entregar más, no menos. La ofrenda sale de un corazón dispuesto, sale de un corazón amoroso por Dios. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22. Le querían tratar de ahí de pillarlo, acerca de si debían pagar impuestos o no. ¿Y qué le dijo el Señor? Y Él les preguntó, ¿de quién es esta imagen de la moneda? ¿De quién es esta imagen en esta inscripción? Ellos le dijeron, de César. Entonces Él les dijo, pues den a César lo que es de César, sus impuestos, su dinero, y den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo, ¿ok? Aunque Él nos haga pagar impuestos, aunque tengamos que sustentarnos, eso es parte de la gracia de Dios, de la gracia común de Dios, todo de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que la ofrenda del Nuevo Pacto tiene que ver con un corazón dispuesto
de querer dar a Dios, Ahora, antes de entrar a más profundidad en cómo debemos dar, cómo es la forma, el por qué, quiero mostrarles para qué debemos ofrendar, para qué Dios nos demanda ofrendas hoy. Uno, para sostener el ministerio. Primera de Timoteo, ahí está el pasaje, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Jehová, nuestro Señor, dio ese pasaje también en la ley, y después Pablo va a decir de que él no estaba hablando de bueyes, él estaba hablando de personas. Entonces son para sostener a las personas que sirven a Dios y les sirven a ustedes, para los ancianos, para los pastores, para todo lo que conlleva el ministerio. Para eso son las ofrendas. Algo muy similar a lo que veíamos con los levitas, que les daban el 10% para que ellos pudieran ejercer su ministerio, y ellos se encargaban del área religiosa y también de la área de gobierno sobre el pueblo. Segundo, bueno, también ahí está este otro pasaje que se me olvidaba, Gálatas 6:6 dice que y el que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Ok? Nuevamente, por lo que vimos, porque el obrero es digno de su salario. Pero segundo, para la expansión del Evangelio. Para la expansión del Evangelio. Dice ahí 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. El Evangelio no se queda encerrado en estas cuatro paredes, hermanos. El Evangelio va más allá. Van a haber personas que van a salir en una misión, van a haber personas que van a llevar el Evangelio por diferentes medios. Hay personas que, por ejemplo, pueden tener una radio cristiana y se puede apoyar a esa radio cristiana para que lleve el Evangelio más allá. Hay personas que van a hacer escuelas, colegios cristianos para llevar el Evangelio más allá, y así, por diferentes medios. Y eso no es malo. Nuestros hermanos siempre lo hicieron. En la historia de la iglesia siempre. De ahí nace la educación. La educación como nosotros lo conocemos, las universidades. Desde ahí nace. Desde un propósito de llevar el Evangelio más allá. Entonces podemos proveer, sustentar, ofrendar para estas necesidades. No es secular, como lo que ya vimos anteriormente. No es del mundo eso. Es para Dios. Y hoy hay diferentes medios que podemos también sustentar para poder expandir el Evangelio. Misiones en otros países, misioneros en Chile, fundación de iglesias, levantar un templo o ayudar a levantar un templo a otra iglesia. Todo eso es parte de la obra del Señor y expande el Evangelio, ¿cierto? Hacer, algunos visitan hospitales para llevar el Evangelio, ofrendar los medios para poder hacerlo. Podemos proveer para esas necesidades también. Y también, es más largo el texto, así que no lo vamos a leer, para ayudar a los pobres. La iglesia tiene la labor de, cuando digo iglesia, nosotros tenemos la labor de ayudar a los pobres, a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a todos los que están en necesidad. Eso habla 2 Corintios 8. Pablo está aquí el texto, pero a ver, por la hora mejor no lo vamos a leer, pero Pablo puntualmente dice de que estas ofrendas se deben levantar para la necesidad, ¿cierto? Para la necesidad de otros hermanos que tienen realmente escasez en lo económico. Entonces, vemos muchas ofrendas así en el Nuevo Testamento, ofrendas para otros hermanos que están pasando necesidad, ¿ok? Sustentar a los pobres. Entonces, hermanos, todo esto lo podríamos hacer a cabalidad y decir, no, si yo ofrendo, yo doy al Señor y doy harto, incluso alguno podría decir. Pero no basta con eso. No basta con eso.
no basta con dar al Señor. Tu actitud es importante y es muy importante. Vayamos todos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9. Capítulo 9, versículos 5 al 7. Presten atención a lo que dice. Dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a ustedes y prepararan de antemano su generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Este es un texto fundamental para entender el corazón de la ofrenda en el nuevo pacto hoy. El versículo 5, Pablo le va a decir que va a enviar, ¿cierto?, a los hermanos para ir y que obviamente prepararan una ofrenda y que no que llegaran y después no hubiera nada. Pero les dice que prepararan una ofrenda de antemano y le dice su generosa ofrenda. ¿Cómo dice la Reina Valera? ¿Lo mismo? ¿Cómo? También dice generosidad. Lo que significa esa palabra es bendición. También incluye la adoración. Lo que está diciendo Pablo aquí es que nuestra ofrenda, que lo que tenemos que entender es que nuestra ofrenda es una bendición que abunda en generosidad. Ofrendar es una bendición. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento de que la ofrenda nos quita dinero. Todo lo contrario, la ofrenda nos enriquece. La ofrenda es una bendición darla. Es una bendición para el que recibe la ofrenda y es una bendición para el que la da. Es un privilegio que Dios nos otorga para poder ser como Él. Es una bendición que de antemano preparen esta bendición que es dar esta ofrenda. Por eso dice, para que la misma estuviera lista como una ofrenda generosa y no por codicia. Ahí creo que la Reina Valera dice algo diferente, ¿cierto? ¿Cómo dice? Al final. No como de exigencia nuestra. ¿Sí? Y es interesante lo que dice ahí. No como si nosotros le estuviéramos robando y exigiendo y poniéndole una pistola en la cabeza para que nos entreguen el dinero que tienen retenido por la codicia. Eso es lo que le está diciendo. No queremos que ustedes piensen que la ofrenda es algo que es una exigencia de los apóstoles. Y mucho menos que si la tienen retenida por su codicia, como por exigencia. Mucho menos eso. No debemos pensar que cuando damos, nos estamos quitando a nosotros, en el sentido de, esto es mío, esto me pertenece. ¿Qué hubiera hecho yo con este dinero? Un iPhone nuevo, me hubiera comprado. O ir a la playa, con eso, un viajecito, con eso. ¿Por qué? Cuando llegamos a pensar así, estamos dando con codicia. Y pensamos que Dios nos está quitando y es una exigencia que nos hace sufrir realmente el ofrendar. No tenemos que dar así, con codicia.
si usted está atesorando algo, una posición material, su dinero, su vida, su tiempo, primero tiene que solucionar ese tema, porque es idolatría. Entregarse al Señor, encontrar perdón, arrepentirse y luego dar, porque esa ofrenda va a ser solo papel en manos de otra persona, pero nunca va a llegar un olor grato delante del Señor. Nunca tenemos que dar con codicia, reteniendo y amando y pensando que nos están quitando algo de mucho valor. Entonces eso es el primer principio que encontramos, ¿ya? La actitud es más importante que la cantidad, la actitud nuestra cuando ofrendamos. No hay una imposición aquí, no le vamos a pedir a cada uno el 10% y que nos envíen el voucher, el comprobante, para ver si lo podemos seguir aceptando en la congregación. No, es voluntario, es del corazón y es despojado de la codicia, con una actitud correcta delante de Dios. Segundo, el versículo 6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Y esto, a veces también este versículo le cuesta hablarlo a las iglesias porque suena como evangelio de prosperidad, ¿cierto? Pero no lo es palabra de Dios inspirada, escrita, ¿cierto?, en esta carta a los Corintios. Y dice, el que siembra escasamente, o sea, el que da poco, o el que siembra es una semilla, ¿cierto? Ese es el ejemplo. El que pone poco, obviamente va a segar poco, no va a tener mucho fruto. Pero el que siembra más semillas, va a tener una mejor siega. Y creo que ahí está muchas veces el problema nuestro. Es que pensamos que dar a Dios, ofrendar a Dios, es que estamos perdiendo algo. ¿Cierto? Como, pucha, doy el 10%, ahora me queda el 90% nomás. Me quitaron algo. Esos son nuestros cálculos. Pucha, perdí un 10%. Pero lo que la Escritura nos dice es que nosotros estamos ganando, no estamos perdiendo. Uno, porque todo es de Dios y le pertenece. Y dos, porque cuando damos con este corazón que estoy hablando, uno, aparte de que estamos adorando a Dios y agradándole, también estamos abundando en buenas obras para con los demás. Y tenemos abundancia completa. Alguien que está forrado en dinero podría decir, yo tengo en abundancia. Pero realmente está vacío. Eso no quiere decir que el dinero sea malo tampoco. Solamente está vacío porque no tienen abundancia. Abundancia no se trata solo de bienes. Se trata también del todo de la vida. Y nosotros fuimos creados por un Dios que nos dio todo. Y nos creó a semejanza de Él para que nosotros también nos entreguemos de todo, en todo y para todo. Entregar de nosotros. Y cuando no entregamos de nosotros, no somos abundantes. Esa es la abundancia verdadera. El falso evangelio de la prosperidad nos dice, invierte más y Dios te va a enriquecer. ¿Quién es el Dios de esa iglesia? El dinero, Mamón. Ese es el Dios falso del dinero. Pero cuando entregamos, no debemos entregar pensando de que Dios nos va a enriquecer. Ese no es el concepto correcto. El fin de la vida no son los bienes, como dijo el Señor Jesucristo. El fin de esta vida no es llegar a ser el hombre o la mujer más pudiente que se puede ser en este país. Ese no es el fin de la vida. No se trata de los bienes. La abundancia que Dios quiere darnos es la verdadera abundancia, donde hay un corazón completamente satisfecho. Y eso nos dice el versículo 8, en su contexto. Mira lo que dice. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde. Y Dios puede hacer
que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Ustedes den o siembren generosamente, abundantemente, y sí, eso va incluido en que Dios nos puede bendecir más. Pero no ofrendamos para eso, no ofrendamos para que Dios nos bendiga más, ofrendamos porque amamos a Dios. Y cuando Dios nos dé más, ¿qué dice el texto? Abunden de nuevo en gracia. Es para que puedas darme más. Cuando Dios te da más, es para que le puedas dar más y puedas abundar más en más gracia. No para tomar todo el botín e irme para la casa, e irme a viajar por el mundo, sino todo lo contrario, para abundar en más gracia. Entonces, Dios da en abundancia a los que bendicen a los demás en abundancia, no para enriquecerlos, no para que ellos también tengan ese sentir de que por dar van a sobornar a Dios y Dios le va a dar más, como lo intentó hacer Jacob, sino todo lo contrario. Ellos dan más para que Dios le provea más, para que ellos puedan dar más. Así siempre se ha sostenido la obra de Dios, con corazones generosos, con corazones abundantes. Eso es ser abundantes, no ser tacaños, sino generosos. Y esa abundancia, lo que dice aquí, no se ve igual en cada individuo. Por eso no tiene que ver con un porcentaje, hermanos. Tenemos que sacarnos el porcentaje de la cabeza. No se trata de un porcentaje, se trata del individuo. Hay familias en nuestra iglesia que son más vulnerables, ¿sí? Que ganan el mínimo tal vez, y van a poder ofrendar según su capacidad. Y Dios va a ser glorificado y va a ser aceptada esa ofrenda, aunque sea incluso a veces menos que el diezmo, menos que el 10%. Pero hay otras familias que van a poder dar más según su capacidad y van a ser aceptadas, siempre y cuando sea con una actitud correcta, hermanos. Hermano Cristian, antes de avanzar, respondo a tu pregunta. Sí, son dos cositas, a lo mejor lo van a tratar más adelante, no lo sé. Pero uno es entender que lo primero que vimos era para poder entender qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cómo era para solamente entenderlo, ¿cierto? No era como dar el principio, que es lo que has dicho todo el rato, pero era solamente para entender ese principio, ¿cierto? Sí, es para entender de que Dios siempre ha demandado ofrendas voluntarias. ¿Sí? Y cuando la impuso, era o para sostener el gobierno, o era para perdón de pecados, porque era necesario. Eso era lo Sí. primero, como entender, hacer el nexo con lo primero. Y lo Sí. segundo es qué pasa, por ejemplo, en el caso de que sé que no es lo correcto, pero qué pasa en el tema de las deudas, que es algo que sí pasa mucho a nivel, no sé si Chile o lo que fuera, pero sí hay mucho de las deudas poder entenderse dentro de esto, que a veces consuman el corazón, etc. Entonces no sé si eso lo va a tratar más adelante. Sí, eso lo vamos a tratar la otra semana, ¿ya? Porque la próxima semana, ya después de ver bien esto, vamos a profundizar en un presupuesto, en cómo administrarlo bien. Y lo mismo, no es lo mismo para todos. No todos vamos a gastar lo mismo en comida, ¿no? Es imposible, ¿cierto? Hay familias que son más grandes, otras más pequeñas. No todos vamos a gastar lo mismo en benzina, ¿cierto? Unos viven más cerca, otros más lejos. Entonces, todo eso es ajustable a cada caso, ¿ya? Pero sí, a veces las deudas nos quitan este honor. Nos quitan este honor y vamos a tratar también ese tema la próxima semana, ¿ya? Entonces, hermanos, la actitud tiene que ser abundante y va a cegar. El Señor les va a bendecir. No para enriquecerlos, no para que ustedes se compren una mansión, no, para que sigan bendiciendo a los santos, para que sigan prosperando la obra del ministerio, para que sigamos enviando misioneros. Y también, obviamente no todo es esto, lo vamos a ver la otra semana, también el Señor nos da la abundancia para que la disfrutemos, para que la compartamos también con los demás, para que compartamos con el que tiene necesidad, para que también podamos ser fieles en todas esas cosas. Primera de Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. Entonces, obviamente, esta ofrenda no puede ser cada domingo o cada mes igual, ¿sí? Puede ser que todos nosotros, o la mayoría, ganen siempre lo mismo, ¿ya? Porque tienen un contrato,
y tal vez algunos ganen de una forma más variada, pero este monto que usted propone en su corazón es según lo que haya prosperado, es según lo que usted administre, pero no significa que cada domingo tiene que ser el mismo o que cada mes tenga que ser el mismo. Si usted sigue creciendo en amor al Señor y dice, bueno, doy, no sé, 100,000 pesos, bueno, puedo dar más. El Señor me está hablando en eso, bueno, voy a dar 150. Eso depende de su corazón, depende de lo que usted proponga. Y nadie se lo va a imponer. ¿Ya? Si hay una raíz de codicia, como, ay no, pero es que me duele sacar esto, no lo dé, hasta que su corazón esté transformado. Algunos van a decir, no, pero es que igual tiene que darlo, porque no lo dé, porque no ofrenda. Solo un cambio de dinero, nada más, no es ofrenda. No es ofrenda. Y yo estoy seguro, hermanos, que si tenemos un corazón de gratitud, no va a haber escasez en nuestra iglesia. No va a haber escasez. Si tenemos un corazón agradecido a Dios, generoso, no va a haber escasez para la obra del Señor. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen la iglesia chilena, que son tacaños, que son mezquinos, se imponen a sí mismos leyes del 10%, que es un buen principio para empezar. Muchos dicen eso, pero no estamos atados a una ley que sí o sí nos tenemos que dar el 10. Si damos el 11, pecamos, ¿no? Puede dar el 11 o el 12. Si le duele dar el 15, bueno, dé el 11. Y después, cuando piense que puede dar más, dé el 12. Y ahí llega hasta lo que Dios ponga en su corazón. Y obviamente, administrando bien los otros recursos para las otras cosas que vamos a ver la próxima semana. Entonces, hermanos, esto es algo espiritual. No es un trámite. Es como, yo voy a contribuir a la obra porque, soy miembro. Claro que hay una responsabilidad, pero el corazón es lo más importante. ¿Sí? Y no un monto fijo. No, el monto fijo es un monto frío. Un monto sin fuego en el corazón. Un monto fijo me suena a apagar el Espíritu Santo, a no dejar que la generosidad abunde en nuestros corazones. Entonces, demos como el Señor nos propone en nuestro corazón, como Él nos vaya mostrando, y no de mala gana. Como dice aquí, en el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón. No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, o el dador alegre. Cada uno, o sea, cada creyente, ¿sí? No hay excepción. Dios, te recuerde, demanda la ofrenda. No es si yo escojo si la doy o no, demanda la ofrenda. Pero es voluntaria en que usted escoge cuánto dar. ¿Ok? Dios demanda la ofrenda, pero usted escoge cuánto dar. Cada creyente tiene que dar esta ofrenda. Y proponer es planificar conscientemente, y lo que decía, no mecánico, no a todos los meses voy a dar esto, ¿cierto? Y a veces gano más, o a veces estoy mejor y doy lo mismo. ¿Ya? Es una ofrenda fría. ¿Ya? El Señor le va a decir que ustedes me roban, como les dijo en Malaquías. ¿Por qué? Porque me dan lo malo, lo cojo, lo más vil que tienen en su ganado me dan. Esa es una ofrenda mecánica. Es que tenemos que darlo, pero llevemos este, ¿cierto? Este no me sirve mucho. Entonces tenemos que cambiar eso, mis hermanos. Enseñémosles también a nuestros niños. Yo crecí en una iglesia desde chiquitito y crecí pensando que la ofrenda era el momento que se daban las monedas. Las monedas. Esas son las ofrendas. No, muéstrele un billete grande a su hijo, que entienda que lo mejor, el más grande, va para el Señor. Porque no le damos cosas pequeñas al Señor, le damos de lo mejor. Que entiendan desde pequeño que Él es el dueño y que estas cosas que son papeles, tenemos que despojarnos de ellas y entregarlas para el Señor, para su obra. Enseñémosle a dar desde pequeño y que den en abundancia. No generar ni enseñarle la codicia, en que guardamos más para nosotros y poco para Dios. Entonces debemos dar de buena gana. Esto es desprenderse con resistencia, ¿cierto? Como, ya toma, mi diezmo.
oh, ya, es como, bueno, ya fue, ya nada que hacer, ¿sí? Eso es que hay que desprenderse, no dar de mala gana ni por obligación. Lo que decíamos, eso es una obligación, que yo soy miembro, y eso más que nada es un impuesto que está pagando la iglesia. Ya, yo doy esta parte porque así funciona, ¿cierto? Eso no es una ofrenda. Ese es dinero sucio para Dios. Y tenemos que quitarnos eso de nuestros corazones. Hermana Aneli. Pequeño concepto que a veces se maneja mal, la limosna. ¿Ofrenda? Claro. Exactamente. La limosna, o cuando nosotros damos limosna, creo que a todos nos pasa, cuando se nos acerca un caballero, ¿cierto?, ahí a la ventana del auto, y nos dice, me da una monedita. Algunos tratan como de asaltarte con esas limosnas de asalto. Pero y estamos acostumbrados a dar ahí 500 pesos, unas monedas, puede ser unos 1000 pesos, ¿cierto? Pero las limosnas, ¿cierto?, pueden ser más generosas. Tenemos esa mala conmovisión de que las limosnas tienen que ser menores. Pero obviamente hoy en día es otro tema. Hay engañadores, hay farsantes, hay personas que están muy bien acomodadas en los recursos y que piden en la calle. Entonces tenemos que dar con sabiduría también a personas que realmente vemos que tienen necesidad y ayudarles realmente. Como decía Santiago, no solamente decirle, ya, voy a orar por ti, que te vaya bien, sino darle lo que necesita, si yo lo tengo, para que pueda ir y comer su familia. Entonces, es necesario también eso. Hermano Roberto. Sí, aclarar, digamos, un punto que se da mucho, digamos, hoy en día, de que mucha gente, por ejemplo, que lamentablemente está la desgracia de ser adicto o alcohólico, Sí. tienen como ese pensamiento, no, yo voy a una iglesia evangélica porque ahí me tienen que dar dinero. O ellos son los mismos que están en cada esquina pidiendo dinero. Sí. Entonces de repente uno, para quedar bien como cristiano, dice ya que está aquí en la puerta y necesito de darte 1000 pesos, pero en el fondo no sabe que es para que vaya a la botillería y siga bebiendo, o se compre otra cosa para drogarse. ¿Entiendes? De repente uno, por ejemplo, ¿qué hacer en esos casos? Sí, pues el Señor nos ha mandado a proveer a las viudas, a los huérfanos y a los pobres, ¿cierto? Entonces, yo siempre escojo mejor, a veces lo hemos hecho, ¿cierto?, dar una fruta, a veces andamos ahí con plátano o algo, y tiene hambre, bueno, coma. Una vez alguien fue a pedir a mi casa y que me contó la tremenda historia, ¿cierto?, de su familia y todo, así que entré y le busqué una fruta, ¿cierto?, lo que tampoco yo tenía mucho, y se la di y me agarró a garabato. ¿Qué te creí? ¿Cómo crees que yo voy a alimentar a mi familia con esto? Y quería plata, eso era todo, para otra cosa. Y me las tiró. Ahí que después recogí las naranjas. Entonces tenemos que ofrendar con sabiduría para las personas que realmente tienen necesidad, para, obviamente, primeramente a la iglesia, a sustentar a nuestros hermanos que están pasando necesidad y también hacer caridad, ¿cierto?, limosna con los necesitados. ¿Alguien más levantó la mano? Ah, hermano Franquera. Hermano, con lo que usted decía antes de que Dios no nos pide para ofrecernos, darnos, sino porque para darnos, en Lucas 12, el versículo 27 dice, consideren los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Pero les digo que Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no buscan que han de comer ni que han de beber, y no estén preocupados, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero el Padre de ustedes sabe que necesitan estas cosas. Pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No teman, rebaños pequeños, porque el Padre de ustedes ha decidido darles su reino. Amén, amén. Y justamente en el texto, versículo 8, dice de que Él va a proveer todo lo necesario. Entonces, ofrendar también es confiar en Dios, es confiar en la provisión de Dios. Despojarnos de nuestras cosas y confiar que Dios también va a proveer. Es un acto de fe, es un acto de madurez espiritual también, ¿cierto? Entonces, hermanos, hay una actitud correcta. El Señor dijo en Mateo capítulo 5 que el que habló mal de su hermano
le llamó, dice ahí, imbécil o necio, deje su ofrenda ahí, no me ofrende, le dice, no me ofrende, vaya, reconcíliese con su hermano, pídale perdón, pues vuelva y ahora entregue su ofrenda. ¿Por qué? Porque no quiere su dinero, hermanos. Él quiere su corazón. Quiere una ofrenda real. El dinero solamente es un reflejo de quiénes somos. Lo que hacemos con nuestro dinero es un reflejo de quiénes somos, cómo somos y lo que amamos, lo que atesoramos más. Por eso termina el texto y terminamos con esto, diciendo, porque Dios ama al que da con alegría, o Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque es tu perspectiva de Dios, hermano, la que determina tu perspectiva de la ofrenda. Lo que usted piensa de Dios es lo que usted va a ofrendar. Si usted piensa que Dios es mezquino, que Dios no le da nada, usted no le va a dar nada. Si usted piensa que Dios no le ha dado mucho y que todo lo que tiene lo consiguió usted, ¿por qué le va a dar a Dios? Muchas veces la falta de generosidad en nuestra ofrenda es por una falta de una buena y correcta perspectiva de nuestro Dios, lo que pensamos de nuestro Dios. Y Dios ve el dador alegre y lo ama porque Él se ve a sí mismo en ese dador alegre. No hay un dador más grande ni más alegre en la existencia que Dios, porque Dios dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y creen que Dios dijo, pucha, tuve que dar a mi hijo por estas criaturas. ¿Esa fue la actitud de Dios? La actitud de Dios fue con amor. Él nos conoció desde antes. Nos amó profundamente. Y por ese amor, y por amor a sí mismo primeramente, entregó a su Hijo, sin ninguna resistencia. No un 10% de su Hijo, no el 10% de la sangre de Jesús. Todo. Él lo entregó todo. Y ese es nuestro mejor ejemplo de ofrenda. Ese es nuestro mejor ejemplo de ofrenda. Dice el texto de 2 Corintios 8:9, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar ser como nuestro Señor. Por eso el Señor se alegra con el dador alegre, y por eso lo ama, porque está imitando a Cristo. Se está despojando de sí mismo para que otros se enriquezcan, para que otros coman, para que otros lleven el reino de Dios y el Evangelio. Esa es la ofrenda. Ese es el corazón correcto para ofrendar. Si ese corazón no está en usted, no traiga nada a la iglesia, hermano. Este es el principio. Si su corazón está codiciando lo que va a entregar ahí en el ofrendario, no lo entregue. Pero si su corazón ama a Dios con todo su corazón, con todo su ser, su mente y su billetera, Martín Lutero decía que habían 3 conversiones: la del espíritu, la de la mente, ser transformada en la mente, y la de la billetera. Entonces, si está atesorando su billetera ahí para no entregar al Señor, no la dé. Pero si entrega todo su ser y aún su billetera consagrada al Señor, délo como propuso su corazón. El porcentaje que quiera. El porcentaje que quiera. No tenemos que tener miedo a hablar esto, porque yo sé que un corazón regenerado, un corazón lleno del amor de Cristo, un corazón lleno de abundancia de Cristo, va a ser generoso. Más que el 10%. Esas son mediocridades para el Señor. Más que el 10%. Pero recuerde, no está ligado a un porcentaje.
que su corazón se lo diga, que el Espíritu Santo se lo diga, cada uno según lo que haya prosperado, cada uno de lo que quiera dar generosamente al Señor. Crezcamos en esta responsabilidad. Este es el primer paso para armar el presupuesto. No podemos armar un presupuesto sin esto. Por eso terminamos con este versículo, ya acabamos, dice Deuteronomio 16:16, y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. El Señor quiere que le adoremos con ofrendas. Si no ofrendamos, no obedecemos a Dios. Pero no basta con eso, las exigencias son altas, hermanos. Tenemos que dar con un corazón dispuesto, con un corazón generoso, con un corazón lleno de abundancia. Amén. Amén. ¿Alguna consulta, duda? Si no, terminamos. Ok, oremos. Señor, oh Padre Celestial, gracias por tu palabra.